creciente, pero también es un deseo permanente, constante en ellos. Otra cualidad de quienes son miembros de la iglesia es que son asiduos a la adoración a Dios. Son perseverantes en la adoración a Dios. Son hombres y mujeres de culto. Su vida está centrada en el culto a Dios. Viven para eso, se preparan para eso, trabajan para eso, para hacer de su vida una ofrenda que continuamente están llevando delante de Dios, para ser ofrecida a Dios en sacrificio vivo, en ese culto racional que semana por semana, domingo por domingo, se le ofrece al Señor. Ellos son la ofrenda de olor fragante. Por eso, una marca distintiva de un miembro de la iglesia es su asiduidad en la asistencia a los cultos de adoración a Dios, porque son conscientes de que su vida, su cuerpo, su alma es la ofrenda que a Dios se le ofrece, que a Dios se le sacrifica, que a Dios se le brinda ahí en esa ceremonia llamada culto de adoración al Señor. Por eso vemos a cada miembro de la iglesia sentado con toda solemnidad, con toda reverencia, con toda puntualidad ahí en el culto, porque ellos son la ofrenda que a Dios se le ofrece en el culto. No traemos la ofrenda tarde, porque el culto comienza a tal hora y a esa hora la ofrenda debe de estar ahí. ¿Y quién es la ofrenda? ¿Una oveja de 4 patas? No. Un hombre o una mujer redimido por la sangre de Jesucristo, con nombre y apellido, y esa es la ofrenda que traemos a tiempo, de manera regular, de manera fiel, para ser ofrecida al Señor en medio de la adoración que se le tributa a Él. Regenerados, asiduos al estudio de la palabra, asiduos a la asistencia a los cultos, son marcas que distinguen por sobre todas las cosas a los miembros de la iglesia. Otra cualidad distintiva de un miembro de la iglesia de Cristo es su vida de oración. Su vida de oración es otra cualidad que distingue a un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Una de las razones por las cuales Dios estableció la oración como un medio para que su pueblo le adore es que ella es una fuente de gozo para Dios. Y amados hermanos, entiendo que esta debe de ser una de las principales motivaciones para el creyente: orar. Nuestra oración, cada oración que elevamos a Dios, es una fuente de gozo. No te para quién es el gozo, no es para usted, es para Jehová Dios. Es lo que dice ahí. Mas la oración de los rectos es su gozo. No el gozo de los rectos, sino el gozo de Jehová. Y somos conscientes de eso, amados hermanos. Por eso Dios ha instituido la oración para su pueblo, porque
es una causa, es un motivo, es una obra en nosotros que genera gozo en Dios, genera gozo para Dios, genera un estado de alegría en el corazón de Dios. Si fuéramos conscientes de esa realidad, nuestra oración sería continua, sería ininterrumpida, porque cada oración que elevamos a Dios es una oración generadora de gozo para el corazón de Dios. Y naturalmente, ese gozo que la oración genera en Dios, sin lugar a duda, es lo que le lleva a Él a premiarnos, dando respuesta a nuestras plegarias, a nuestras oraciones. ¿Qué es la oración? Para Dios, una fuente de gozo. Dice aquí el proverbio, una fuente de alegría, una fuente de placer, de deleite para Dios. Y obviamente una gran fuente de bendición para nosotros, porque la oración a Dios le produce gozo y a nosotros respuestas a nuestras necesidades. Respuestas a nuestras necesidades. De esa manera, el cristiano, la cristiana, el miembro de la iglesia, se distingue por su vida de oración. El verso 29 también de Proverbios dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y la idea ahí de oye, no solamente oír, sino también responde. Cuando un justo ora, el oído de Dios recibe ese clamor, esa oración, y naturalmente da respuesta a eso que se está pidiendo. Recuerden que la oración es una fuente de gozo para Dios. Dios se goza cuando vamos a Él en oración. Mateo capítulo 21, versículo 13. Dice la palabra: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué es la casa de Dios? Aquí se define como una casa de oración. Y se define como una casa de oración porque una de las cualidades principales de quienes forman parte o de quienes habitan en esa casa es justamente su vida de oración. ¿Por qué se le llama casa de oración? Porque eso es lo que más se hace ahí. ¿Qué es lo que más se hace en la casa de Dios? Orar. Por eso el nombre, casa de oración. Porque lo que más se hace ahí es orar. De hecho, todo quien está ahí dentro, si está en la casa, es un hombre de oración, es una mujer de oración. No se puede ser parte de esa casa, habitar en ella, sin que esa sea una cualidad distintiva de ese habitante en esa casa. Casa de oración será llamada. ¿Por qué? Porque ese es el clima, ese es el ambiente que se respira ahí dentro. Constantemente, quienes forman parte de ella viven orando, y como bien manda el apóstol Pablo, orad sin cesar. Sin cesar.
Esa es una casa de oración. Sin cesar, los que forman parte de ella viven orando. Sin cesar, Dios está ahí, en esa casa, recibiendo nuestras oraciones. Sin cesar, está dando respuesta a nuestras oraciones. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. El versículo 22, note lo que dice. Y todo lo que pidiereis en oración, todo lo que ustedes pidan en esa casa de oración, ¿qué promete Dios? Creyendo lo recibiréis, y todo lo que pidiereis. Todo, y todo es todo, hermano. No hay excepción. Todo lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios, dice allí, será dado, será respondido. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y recuerden el contexto aquí, ¿verdad?, en que fue dada esta promesa. El contexto es la maldición de la higuera. Esta hoguera, el Señor tenía hambre, fue a chequear la rama de la higuera a ver si había ahí alguna fruta deliciosa para apagar esa hambre que tenía, y no encontró. Y como consecuencia, Cristo dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Esto fue una oración imprecatoria contra esa mata, pero fue una oración. Y esa oración fue respondida, porque dice la segunda parte, y luego de la oración hubo una respuesta divina. ¿En qué consistió esa respuesta divina? A la oración nunca jamás nazca de ti fruto. Dice, luego se secó la higuera. Luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo fue posible que esa mata, tan pronto el Señor oró, sus hojas empezaron a marchitarse, empezaron a madurarse, empezaron a caerse? ¿Cómo sucedió eso? Porque eso no es normal, no es natural. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que se secó enseguida la higuera. ¿Cómo fue eso? Bueno, Jesús le responde en el versículo 21. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y es ahí donde la amarra diciendo, y todo, no solamente el monte, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La iglesia es una casa de oración, porque sus miembros son hombres y mujeres de oración. Y amados hermanos, esta es una poderosa base o fundamento para que desarrollemos una vida continua de oración y de dependencia del Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Lucas capítulo 1, versículo 13. Vamos allá. Vimos ahí al Señor obrando en el mundo vegetal, en el mundo de los vegetales. Lucas 1:13 ahora.
Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Cuál era el problema que tenía Zacarías? Problema que le llevó a ser un hombre de oración, a estar continuamente orando y rogando delante del Señor. Bueno, el contexto nos dice cuál era el problema, cuál era el mal que afectaba a esta familia, que afectaba a Zacarías. Dice el versículo 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿En qué estaba el pueblo? Orando. Estaban allí orando a la hora del incienso, dice el pasaje. Estaban orando delante del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Fíjese el contexto de oración, el ambiente de oración que había allí en el pueblo. Pero se destaca que este hombre Zacarías había estado orando por ¿cuántos años? Ya eran ancianos y no llegaba el muchacho, que tanto añoraba su corazón, que tanto ellos rogaban a Dios para que se lo diera. Ya eran ancianos. Ahora, note el consejo del ángel: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y ahí comienza a dar las cualidades de ese siervo llamado Juan. Juan es el fruto directo ¿de qué? De la oración de esta familia que clamaba de día y de noche por la llegada de un primogénito. Y vea que el ángel le puso Juan por nombre a este primogénito. Mirando atrás a mi conversión, recuerdo el testimonio que me dio el pastor luego de haberme convertido. Esa iglesia, Templo Evangélico de ahí de Alma Rosa, tenía más de un año donde no se convertía nadie. Y esa iglesia, el pastor y la iglesia convocaron a una semana de ayuno y oración para que Dios trajera por lo menos un alma para que se convirtiera en medio de ellos, porque habían hecho evangelismo, habían orado y nada había sucedido. Convocaron ese tiempo de ayuno y oración. El viernes, que creo que era el último día ya de oración, estaban reunidos la iglesia clamando delante del Señor para que les respondiera al ruego, a la súplica de darle un alma convertida. Justamente en medio de esa reunión donde estaban ellos tomados de la mano, el Señor me llevó a mí a convertirme ahí en ese contexto. Por eso yo soy el fruto directo de ayuno y oración de una iglesia.
El fruto directo de eso. Yo no me debo a nada más que a eso. Mi conversión no se debe a nada más que a eso. Y entonces que llegué allí, no porque alguien me invitó, vamos para la iglesia. Llegué allí solo, hermano. No estaba lejos donde yo residía, la iglesia. Varias veces había pasado por el frente. La había visto como una iglesia más. Nunca había entrado. No conocía a nadie allí tampoco. En fin, ¿quién me llevó? El pastor, un hermano, una hermana. Me llevó el Señor. De hecho, llegué a la puerta de la iglesia fumándome un cigarrillo y con 5 en el bolsillo, porque a lo que salí fue a comprar cigarrillo al colmado después de llegar de la, creo que de la universidad en ese tiempo. Después que cené no tenía cigarrillo, déjame ir a comprar cigarrillo. Compré los cigarrillos, prendí el cigarrillo y salí fumando del colmado. Pero en vez de coger para la casa, cogí para la iglesia. No con una Biblia en la mano, sino con un cigarrillo en las manos. Y en la puerta, recuerdo su nombre, un señor fuerte él, llamado Ciro Recio, lo recuerdo muy bien. Me dijo, hey, aquí no puede entrar fumando. Bote cigarrillo y te quiere entrar. Y en efecto lo boté y entré. Y ahí en ese contexto, hermano, entré a ese edificio y ahí estaba ese grupo allá adelante, cerca, en el área de adelante, después de los bancos, en esta área aquí más o menos. Estaban allí un grupo de más de 20 personas orando delante del Señor. Y ahí entré, rompí el círculo y empecé a escuchar las oraciones de esa gente, pidiendo por la conversión de un alma. Ahí el Señor empezó a interesar mi corazón. Y cuando el pastor, finalmente terminaron de orar, el pastor me preguntó que si yo quería recibir al Señor. Y yo no podía hablar porque mi garganta estaba con un nudo como de este tamaño ahí, que no me dejaba pronunciar palabras. Con la cabeza le hice señal de que sí. Entonces me tomó de la mano, nos sentamos en un banco, ahí él me puso a hacer una oración, que yo no recuerdo qué fue lo que oré, porque estaba tan emocionado en ese contexto. El pastor también oró, y ahí sentado me entregó, él tenía un Nuevo Testamento en su bolsillo de la camisa, me lo regaló, mire, tenga, comienza a leer eso. Yo llegué a la casa y empecé a leer ese libro, y yo empecé como a las 10 o 9 de la noche, 9 a las 10 de la noche, y yo me paré de leer a las 2 de la mañana. Porque el mensaje de Mateo fue tan impactante para mí, tan trascendental, ¿verdad? Tan glorioso, que eso despertó inmediatamente en mí una sed de conocer lo que allí estaba diciendo. Y me levanté temprano, camino al trabajo en la mañana, en la guagua, cogí mi Nuevo Testamento. Mientras iba sentado, iba leyendo, llegué al trabajo y cada vez que tenía oportunidad lo agarraba y lo leía. El caso es que ese librito yo lo leí en una semana, completo, el Nuevo Testamento, más los salmos y los proverbios que estaban ahí. Luego lo cogí de nuevo, ya más tranquilo, para comenzar a subrayar con un lapicero en la mano. Y casi subrayé todo el Nuevo Testamento, porque todo lo que leía me impactaba. De manera que, en conclusión, hermano, yo creo en la oración, porque yo soy el fruto de la oración. Así como Juan fue el fruto de la oración, no solamente de Juan y Elizabeth, sino también de los que oraban por él ahí, porque no te que estaban orando. Mientras él estaba allí ofreciendo sacrificios, el pueblo también estaba allí, clamando delante del Señor. La oración de fe del justo puede mucho.
Porque si pudo arrebatarme a mí de las llamas del infierno, si pudo cambiar mi corazón de piedra, si pudo sacar de mi corazón y de mi mente toda esa basura de filosofías ateas en la que había sido cultivado, criado, formado en el mundo donde yo venía de un contexto de ser dirigente estudiantil, dirigente clubístico en esos años, de los 12 años de Balaguer. Pertenecía al movimiento popular dominicano desde muy jovencito y tuve que dar mucha carrera en los días de Balaguer para que no me cortaran la cabeza. En fin, de ese contexto, de ese mundo oscuro, negro, del ateísmo dialéctico, filosófico, de ahí me sacó el Señor. Ahora, ¿cuál fue el motor que Dios usó para sacarme de ahí? Para llamarme con un llamamiento irresistible y eficaz, fructífero. La oración. Fue la oración, mis hermanos, no fue otra cosa. Yo soy un producto, un fruto neto de la oración de aquella iglesia. Y naturalmente Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Porque los frutos que ha producido aquella semana de oración no se limitaron a mi vida, a mi persona. Los frutos de esa semana de ayuno de esa iglesia están en Haití, están en Cotuí, están en Valverde Mau, están aquí en Santo Domingo, están en Lawrence, están en Colombia, están en Nagua, están, yo no sé a dónde más. Hay muchos frutos. De esa semana, hermano, de ayuno y oración, de esa semana de ayuno y oración, de esa iglesia, los frutos han sido abundantes. ¿Y hasta dónde durarán esos frutos? ¿Hasta cuándo van a seguir produciendo? Yo espero que sea hasta que el Señor venga. Pero el caso es que la oración de fe del justo puede mucho. Puede mucho. Vemos cómo en la vida de Zacarías y de Elizabeth fue trascendental. El fruto de oración produjo a un Juan el Bautista. Y así sucesivamente. Uno ve, por ejemplo, el caso de hombres como Spurgeon, uno de los individuos que más ha influenciado en las últimas, del siglo XIX para acá, el cristianismo. Según la historia, su mamá y su papá eran hombres de fe y de oración. Y esa gente lloraban, amaban a este chico y rogaban a Dios para que lo levantara como un hombre de Dios. ¡Wow! ¿Qué respuesta le dieron a esa familia? Porque cuántos frutos ha producido la vida de ese hombre, aunque hace años que se murió. Su literatura continúa todavía edificando a la iglesia, produciendo frutos a granel. No sabemos, hermanos, hasta cuándo y cuánto puede una oración de fe ser de bien para tantas personas. Damos gracias al Señor por la oración. Y amado, quiero aquí enfatizarlo. La oración es el motor que mueve la historia, no solamente de la iglesia, sino de la raza humana en general. La oración de fe
es el motor que mueve no solo la historia de la iglesia, sino la historia de la raza humana en general. Cuando lleguemos al cielo tendremos la oportunidad de ver todas las implicaciones de nuestras oraciones. Pero un simple vistazo a la realidad del mundo actual nos informa, nos dice que la oración ha sido, es y será un motor poderoso que ha movido la historia en todas sus aplicaciones o en todos sus departamentos para la gloria de Dios y el bien de la raza humana. Hay muchos pasajes bíblicos que nos narran la vida de oración de la iglesia. Vamos a ver la iglesia primitiva. Hechos 1:14. Hechos 1:14. Habla ahí del grupo de los discípulos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, esa reunión de oración que encontramos ahí, ¿qué produjo? ¿Qué produjo? Hechos capítulo 2. Produjo nada más y nada menos que la llegada del Espíritu Santo y la inauguración de la iglesia del Señor. Amados hermanos, ¿cuántos frutos se han cosechado a partir de ese día en el seno de todas las naciones, en los 5 continentes? Esa oración de fe de ese grupito allí, reunido en un aposento alto en Palestina, en Jerusalén de manera específica, ¿qué ha generado a lo largo y ancho del planeta Tierra? ¿O qué generó? ¿Y qué sigue produciendo al día de hoy sobre la faz de la Tierra? Piensen en eso nada más. Y eso nos va a enseñar algo de la trascendental importancia que tiene la oración y de cómo ésta puede, en las manos de una iglesia fiel, en las manos de un grupo de creyentes fieles, ser un medio extraordinario para producir grandes bienes, grandes beneficios espirituales y materiales para la raza humana. Mire lo que dice el versículo 4: fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí comenzó el movimiento. 120 personas reunidas en oración produjo una respuesta de Dios extraordinaria: el envío del Espíritu Santo para llenar los corazones de esos hombres y de esas mujeres, que luego serían los instrumentos de Dios para llevar el Evangelio sobre toda la faz de la tierra. Ahora, ¿dónde se gestó la llegada del Espíritu Santo? ¿Dónde se gestó eso? En ese culto de oración, en esa reunión de oración. Ahí se gestó, amados hermanos, el movimiento más extraordinario que jamás la raza humana haya visto. El movimiento que comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia
y la proclamación a tiempo y fuera de tiempo del santo evangelio del Señor Jesucristo. Si hiciéramos un estimado de cuántos creyentes hay hoy en día y de cuántos creyentes ha habido en cada generación que ya pasó, tendríamos una idea de a cuánto asciende la influencia, el bien que ha producido al día de hoy esa simple reunión de oración en ese aposento alto. ¿De cuánto bien puede ser una oración nuestra? No hay forma de cuantificarlo. No hay manera de cuantificarlo, mis amados hermanos. Porque no podemos cuantificar a Dios y las respuestas que da a nuestras oraciones. No hay manera de hacerlo. ¿Qué puede generar una oración hecha en fe? No lo sabemos. Porque no hay manera de cuantificar por qué tiempo esa oración continúe produciendo frutos para la gloria de Dios y el bien, no solo de la iglesia, sino de toda la raza humana. Y amados hermanos, recordad que la oración lo involucra todo. Por ejemplo, la Biblia nos manda a orar por los que están gobernando. Nos mandan a orar por los gobiernos, por nuestros gobiernos. ¿Y por qué demandan a la iglesia que ore por los gobiernos, por los gobernantes? Bueno, dice, para que vivamos en paz y sosegadamente. O sea que la paz que disfruta una nación, el sosiego que disfruta una nación, aquí está, ¿qué lo determina? La policía, los guardias que tienen, las macanas que tienen. No, hermano, lo produce Dios. Jehová Dios, el Señor Jesucristo, es quien produce esa paz, ese sosiego, esa tranquilidad, la produce Dios a través de los gobernantes. La turbulencia social de un pueblo o la paz de un pueblo lo determina la oración de fe de la iglesia. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. La oración de fe del justo puede mucho. Y yo digo, no puede mucho, lo puede todo. Porque nada queda fuera de la influencia, del control, del dominio, del señorío, de la guía del brazo de Jehová Dios. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos probaron el fruto que produce la oración y eso les creó en ellos. Les creó el apetito por la oración, el hábito por la oración, la determinación por la oración. Le creó esa dependencia de la oración. Mientras más oraban, más conscientes eran de sus debilidades, más conscientes eran de sus necesidades y más conscientes eran de su dependencia de la oración. Por eso, la oración siempre formó parte de su agenda de vida.
porque sabían y eran conscientes de que el éxito de todo cuanto emprendieran dependía de qué? De la oración. Por eso, la oración no era el hábito de los más espirituales, de los pastores, de los apóstoles, de unos cuantos súper espirituales. No, Manuel, la oración era el hábito de todos ellos, no de algunos, de todos. Todo quien formaba parte de ese grupo tenía una marca distintiva. ¿Cuál era? Su vida de oración. Su vida de oración. Perseveraban, dice ahí, unánimes. No faltaba nadie en esas reuniones de oración. Sabían que todos eran necesarios, que todos la necesitaban, que todos eran corresponsables de orar, para que la encomienda que recibieron llegara a buen término, obtuviera buenos frutos, para la gloria de Dios y el bien del reino y de ellos. Unánimes. No le dejaban la carga al otro. No, que ore fulano, fulano ora por mí. Mientras yo estoy muy ocupado viendo televisión o viendo internet, muy ocupado en esto, en aquello, pero oren por mí. Estoy muy ocupado, tengo muchas situaciones, no puedo orar, no tengo tiempo para orar. Qué triste esa realidad de muchos. Están muy ocupados. No tienen tiempo para orar. Tienen tantos problemas que no tienen tiempo para orar. Amados hermanos, ¿y quién puede resolver los problemas que te impiden orar? ¿Quién lo puede resolver? Tú. Lo puede resolver aquel para quien tú no tiene tiempo de orarle. Él es el que lo puede resolver. Sé honesto contigo mismo. No es un problema de tiempo, es un problema de incredulidad. Ese es el problema. Tú no crees que Él pueda ayudarte en tu necesidad. Tú no crees que Él pueda intervenir para cambiar tu difícil situación. Ese es el problema. No es que tú tengas muchos problemas y que por eso no puede orar, porque está muy ocupado, que tiene muchas situaciones difíciles. El problema es que tú eres un incrédulo. Esa es la raíz del problema. Por eso aquí muchos no vienen al culto de oración. El problema no es que están muy ocupados. El problema es que entienden que no necesitan de la oración, porque ellos son capaces de agenciársela solos. Y no es que no haya problemas, hay situaciones en las que uno no puede estar en un culto de oración, por trabajo, por familia, por situaciones providenciales, que son razonables y justificables de la ausencia. Pero si no hay nada de eso, tu ausencia revela un espíritu incrédulo, rebelde, contumaz. Amados hermanos, una cualidad distintiva de un creyente, de un miembro de la iglesia, es su vida de oración. Es su vida de oración. Si esa cualidad es la gran ausente en tu vida, entonces tú no eres cristiano. No eres cristiana. Aunque esté en la lista de miembros,
tú en realidad no formas parte de la casa de Dios, que se llama, ¿cómo? Casa de oración. ¿Por qué se le llama casa de oración? Porque yo, que formo parte de ella, soy un hombre, una mujer, ¿de qué? De oración. Esa es la razón por la que se le llama casa de oración. Porque yo, que formo parte de ella, soy un hombre de oración. Porque tú, que formas parte de ella, eres una mujer, un hombre de oración. Esa es la razón por la que se llama así. Ahora, si tú no eres eso, tú no formas parte de la casa de Dios. Mis queridos hermanos, si deseamos y añoramos cada bendición prometida por Dios en su palabra, recuerden que Dios no nos dará nada. Nada, lo subrayo, nada, si no es en respuesta a nuestras oraciones. Apréndalo. Nada dará Dios que tenga valor eterno si no es en respuesta a nuestras oraciones. Por eso encontramos la Biblia de tapa a tapa repleta no solamente de mandamientos, sino de ejemplos de hombres y mujeres consagrados y entregados continuamente a una vida de oración. Busquen la Biblia a aquellos que recibieron bienes espirituales. Búsquelo y se sorprenderá que nadie recibió nada si no fue a cambio de orar. Nadie. Y en algunos casos le templaron la fe, mire, hasta donde más no pueden alcanzar más. Ahí, cuando ya se iba a romper el látigo, la goma, ¿verdad? La tiricaron. Se va a romper, se va a romper. Ahí el Señor le respondía a la oración. Busque los ejemplos. Bueno, ahí tenemos uno, el que leíamos ahorita. Los padres de Juan, el Bautista. Y amados hermanos, una de las razones por la cual se persevera, se habla de perseverar, es precisamente eso. Usted terica la soga, le terica y la terica. O la soga no, el látigo, lo eterica y lo eterica. Y usted persevera en etericarlo ahí. Esa es la idea, de perseverar. Usted continúa etericando hasta que finalmente le den lo que está pidiendo. ¿Cuántos años duraron Elizabeth y su marido? ¿Cuántos años? Estaban ancianos ya. Y la Biblia está llena de esas referencias a ese tipo de oraciones. Amados hermanos, necesitamos como iglesia local, como individuos, como familias, no desmayar en nuestro espíritu de oración, no desmayar. Y en estos días que estamos viviendo, en esta nuestra generación, donde todos los valores éticos y morales se desintegran de manera acelerada, yo creo que cuando más necesitamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo se consiguen esas cosas? Orando, orando. Orando sin cesar. Decía Agustín de Hipona que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. ¿Qué es la oración?
la debilidad de Dios, pero la fuerza, el poder del hombre. Estoy de acuerdo con esa aseveración. Dios es débil con lo que oran. Le da como un padre. Los padres son débiles con los hijos. Hay cosas que no podemos darlas en un momento determinado o no queremos porque entendemos que no conviene. Y el muchacho insiste tanto, ruega y pide tanto, que a veces hasta para quitárnoslo de encima. Coge eso, muchacho, vete por ahí. Así actuamos muchas veces. Y la Biblia da ejemplo de eso. ¿Cuál es el caso típico que la Biblia pone de gente que son, pongámoslo así, entre comillas, necios, pidiendo la misma cosa? Oye, pero tú sí eres necio, muchacho. Claro que tanto pide. Así reaccionamos muchas veces, ¿verdad? Cuando le caen a uno ahí. Dame. Pero muchacho, ¿y qué fue? No te dejan respirar. ¿Qué ejemplo tenemos en la Biblia típico de eso? ¿Qué caso? ¿El caso de quién? La viuda. ¿Se acuerdan de la viuda aquella? Que fue donde el juez injusto, pidiendo justicia. Y finalmente el juez, para quitarse a esa señora de encima, que le había hecho un callo, finalmente le hizo justicia. Y el Señor la pone como un modelo, como un ejemplo a copiar. Revístanse de ese mismo espíritu, dice el Señor. Cuando ustedes no ven que el Señor les responde, que Jehová les responde, que Dios les responde, hagan como hizo esa viuda. ¿Qué fue lo que ella hizo? Que le hizo un callo al juez. Y hasta que no le resolvió el problema, estuvo ahí dándole, perseverando en el deseo, en la necesidad que tenía de que le resolvieran su problema. Y amados hermanos, ese mismo espíritu necesitamos hoy más que nunca. La oración implica esencialmente una actitud de dependencia respecto a Dios, de comunión con Él. Implica una dependencia absoluta de Dios en todos los asuntos y aspectos de nuestras vidas, sea en el mundo espiritual o sea en el mundo material. Debemos de ser maníacos dependientes de Dios, maníaco dependiente. Nada haremos sin orar primero, nada llevaremos a cabo sin antes haber orado. Que Dios nos haga, hermanos, esos hombres y mujeres de oración, que seamos distintivamente caracterizados como miembro de la casa de oración, que es esta iglesia, que es la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Que seamos, hermanos, caracterizados, distinguidos, señalados, identificados como hombres y mujeres de oración. Eso es una marca distintiva de un verdadero creyente, de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Si no está eso en tu vida, clama a Dios para que tenga misericordia de ti y te haga un hombre de oración y te haga una mujer de oración. ¿Y cómo se ora? Orando. Se ora orando, hermano. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. No hay forma de otra manera. Tú puedes leer, y hay montones de libros que hablan de la oración, montones y montones de libros. Pero por más libros que tú leas, si no doblas tus rodillas y te pones a orar, no aprenderás a orar. Comienza clamando por la salvación de tu alma. Ahí se comienza. Sálvame, Señor, que soy un pecador. Primera oración.
Luego que tú oras, confía que el Señor, cree que el Señor responderá a esa oración que tú has hecho. Para el bien de tu alma y la gloria de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por la oración, porque es un medio extraordinario que tú has designado en este mundo para que tu pueblo lo use para el bien de nuestras almas y para gozo y deleite de tu corazón. Concédenos siempre ser causa de gozo para ti, ser causa de alegría y de júbilo para ti, al vernos orar delante de ti, dependiendo de ti, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades y flaquezas. Te pedimos que tú nos perdones, Señor, nuestra dureza, incredulidad, nuestra falta de compromiso e infidelidad para orar. Perdónanos, Señor, y lávanos. Danos lengua de ángeles para orar delante de ti. Danos corazones pacientes para esperar respuestas de tu mano. Danos una fe, Señor, creciente para creer que tú responderás a nuestros clamores. Bendícenos con esto, Padre, porque si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los edificadores. Por ello, Señor, en dependencia de ti, te pedimos, rogamos e imploramos que sea propicio a nuestro clamor en esta mañana y siempre. Lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.